Nuestro tercer y último ponente es el doctor Francisco Martín Bermudo. Es catedrático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y miembro del CABIMER, que es el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa. Él ha trabajado fundamentalmente en nutrición, es catedrático de nutrición, y hoy nos va a hablar del papel que tienen los distintos tipos de grasa en el hígado. ¿Ya? Sí. El invitarme a dar esta charla, este trabajo es fruto de la colaboración del Hospitales Virgen de Rocío y Virgen de Valme con el grupo de Manuel Romero. Es fruto también de la colaboración de la empresa Teneo. Esta es una empresa holandesa que nos ha suministrado uno de los modelos de ratones dentro del marco de una colaboración y nos ha permitido ahorrarnos unos 20.000 euros en comprar los animales porque los venden muy caros. Y luego con la doctora Bauge de Ross del Instituto Rowett de Nutrición de Aberdeen y por supuesto, bueno, pues es una colaboración interciber porque, bueno, pues yo pertenezco al ciber de diabetes y enfermedades metabólicas y el grupo de Manuel Romero al ciber de enfermedades hepáticas. Y luego, por supuesto, a la gente de mi laboratorio también darles las gracias a mi colega Anabel Rojas y a Enrique Jurado y a Antonio Cárdenas. Bien, como ya sabéis todos, la hipótesis actual que hay, que va desde un hígado sano hasta una esteatohepatitis, bueno, pues habla de un estilo de vida basado en una falta de actividad física, en dietas hipercalóricas, que generan una obesidad, una hiperlipidemia, una diabetes tipo 2 con su resistencia a la insulina, y eso lleva al acúmulo de grasa en el hígado con la correspondiente esteatosis y luego esto genera una serie de procesos en los que interviene fundamentalmente el estrés oxidativo, la inflamación, la predisposición genética y esta inflamación crónica de bajo grado, como ya se ha comentado, bueno, pues va evolucionando a esteatohepatitis y posteriormente a cirrosis y a cáncer de hígado. Este es el modelo tradicional de dos golpes o de dos hits. Existen también publicaciones donde demuestran que distintos, digamos, ensayos de intervención nutricional, pues cuando se utilizan aceites poliinsaturados y aceites monoinsaturados en pacientes que están en este estadio, es capaz de, digamos, retrasar el desarrollo hasta el siguiente estadio, ¿no? Entonces, a nosotros la pregunta que nos hacía es, ya sabemos que una dieta rica en grasa es un factor influyente en esta progresión. También sabemos, o lo que yo aprendí en los años que estuve en el Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que es muy difícil que cambiemos nuestra forma de comer, también lo aprendí. Y entonces la pregunta que nos planteábamos ¿es una cuestión solo de la cantidad de grasa o también depende del perfil de las grasas que nosotros ingerimos? Entonces para eso lo que hicimos fue desarrollar dos modelos experimentales. El primer modelo, el ratón C57BL6J, que es un modelo de ratón que responde muy bien al desarrollo de estas alteraciones hepáticas y de otro tipo en presencia de una dieta rica en grasas saturadas. Y entonces, bueno, pues este modelo teníamos 150 ratones de 4 semanas y lo dividimos en dos grupos. Este es el diseño experimental. Un grupo control que seguía en su dieta estándar, que está aquí, es una dieta, bueno, pues en lo que se refiere a grasas, un 13% y grasas saturadas un 0,6% con respecto a la ingesta calórica total. Y luego otro grupo que durante 3 meses lo llevábamos a desarrollar una esteatosis hepática con su obesidad, con su diabetes tipo 2, su resistencia a la insulina y posteriormente, en un punto todavía donde había un retorno por los mecanismos de adaptación hacia una recuperación, los distribuíamos en 4 grupos. Un grupo que lo volvíamos durante 6 meses a una dieta control baja en grasa, un grupo que seguía con la dieta rica en grasas saturadas y 2 grupos que los manteníamos en una dieta rica en aceite de oliva. Aquí los niveles de grasa con respecto a la ingesta calórica total, de tanto del grupo rico en dieta en grasas saturadas como en aceite de oliva, está en torno al 49% de la ingesta calórica total. Los últimos estudios que se disponen en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que están publicados, dicen que actualmente los españoles tomamos entre el 42 y el 45% de nuestra ingesta calórica total vienen de las grasas. Con lo cual nosotros tratamos de aproximarnos a modelos humanos. La diferencia que había entre uno de los aceites y otro es que el aceite que denominamos SEBOOP es un aceite muy rico en compuestos polifenólicos, 10 veces más que un aceite de oliva extra virgen debido a un proceso de extracción especial que se hizo en el Instituto de la Grasa, un aceite muy rico en compuestos polifenólicos. Bien, y el otro modelo de animal que desarrollamos utilizamos el ratón Leiden, el LR negativo, es un knockout. Este ratón pues no expresa el gen del receptor LDL, este
gen codifica para una proteína que lo que hace es favorecer la captación del colesterol LDL. Las personas que tienen mutaciones en este gen pues sufren distintos tipos de hipercolesterolemia. Hay 5 grupos de mutaciones. Bien, pues este tipo de ratones eran todos hembras. Lo distribuimos básicamente en 4 grupos. La dieta rica en grasa saturada que hemos comentado, los 2 aceites y la dieta control. En este caso, estos 2 aceites, este era el mismo y este otro era un aceite que todavía mucho más rico en compuestos polifenólicos. Cuando uno mide la cantidad total de compuestos polifenólicos expresados en ácido gálico, pues era casi 30 veces mayor, y cuando medíamos, después de hacer un proceso de digestión in vitro parecido a la digestión in vivo, medíamos la capacidad antioxidante. Esto, el FRAP, es un ensayo para medir la capacidad de ir de ion férrico a ion ferroso, pues veíamos también que este aceite era con una capacidad antioxidante extraordinaria. Es decir, en este modelo, este diseño experimental, utilizamos aceites, uno de los aceites todavía, la composición de ácidos grasos era la misma, de triglicéridos era la misma, pero la cantidad de compuestos polifenólicos era casi el triple que el aceite anterior. Bien, y entonces empezamos a estudiar. Lo primero que vimos, bueno, pues que nuestros ratones, estábamos en el modelo de que cuando los volvíamos a la dieta, aquí miramos el peso, aquí miramos la glucemia, aquí miramos la resistencia a la insulina, para establecer el modelo. A los 3 meses estos ratones pues desarrollan su obesidad. Tenemos un punto de control de retorno, porque cuando volvemos a la dieta, digamos, control, los animales van recuperando el peso, desarrollan diabetes, estos son glucemias en ayunas, los animales en el modelo, en la parte de reversión, recuperan resistencia a la insulina, que también la recuperan, y cuando los tratamos con la dieta rica en grasas monoinsaturadas, bueno, pues no vemos diferencia. Vemos entre los 2 tipos de aceite no vemos diferencia, pero sí vemos que los ratones cogen menos peso, aunque son diabéticos, los niveles de glucemia son más bajos y no tienen resistencia a la insulina. Es decir, teníamos el modelo establecido. Y posteriormente empezamos a estudiar. Lo primero que mirábamos era la cantidad de grasa y, digamos, el tamaño de los adipocitos. Vemos que la cantidad de grasa, obviamente, en los 3 modelos ricos en grasas, bueno, pues la cantidad de grasa epidimal es mayor y el tamaño de los adipocitos es mayor. Y también llama la atención que, así cuando se revierte a la dieta control, la cantidad de grasa epidimal baja, el tamaño de los adipocitos no, se mantiene grande, incluso 6 meses después, que para la vida de un ratón es mucho. Cuando miramos el tamaño del hígado, igual en los modelos de los animales que se alimentan con dietas ricas en grasa, con independencia de que sea aceite de oliva o sea ácidos grasos saturados, bueno, pues tienen un tamaño de hígado mayor. Incluso cuando lo medimos en base al tamaño del animal, el índice de tamaño hepático pues es más alto y los animales de reversión es más bajo. Es decir, básicamente la diferencia entre los tipos de grasa no afecta ni al tamaño de los adipocitos, ni al tamaño a la cantidad de grasa, ni al tamaño del hígado. Posteriormente lo que hicimos fue estudiar el grado de inflamación del tejido adiposo. Entonces lo que vimos es, primero, obviamente en los animales, en el modelo de grasas saturadas, hay una mayor infiltración de macrófagos. Los macrófagos, cuando se filtran, forman como una estructura de corona alrededor de los adipocitos, que se llaman crown-like. Y en los modelos de los animales alimentados con dietas ricas en grasas monoinsaturadas, una dieta rica en grasas monoinsaturadas, pues podemos ver que no hay esa infiltración de macrófagos. Cuando miramos los marcadores, o es igual que en el animal control, cuando miramos los marcadores de macrófagos, el F480, que ya se ha comentado aquí, está aumentado, aquí está más bajo. Y cuando miramos el CD11B y el CD11C, que son de la familia de las integrinas, y vemos pues igualmente que hay una disminución. Es decir, las dietas ricas en grasas monoinsaturadas, a pesar de ser dietas muy ricas en grasas monoinsaturadas, producen una menor inflamación del tejido graso y no hay diferencia entre un aceite rico en compuestos polifenólicos y no tan rico en compuestos polifenólicos. Es decir, que los compuestos polifenólicos en sí en esto no tienen un aspecto importante. Cuando miramos en el tejido adiposo la expresión de IFN, de interferón gamma e interleuquina 6, vuelve a pasar lo mismo, es decir, hay una bajada. Y cuando miramos a nivel plasmático, pues a nivel del interferón gamma y de la interleuquina 6, vuelve a pasar lo mismo. Es decir,
Y tampoco hay diferencias en el interferón gamma, sí hay algo de diferencia en interleuquina 6 en el tejido adiposo entre el aceite rico en compuestos polifenólicos o no. O sea que ya aquí empieza a haber una cierta diferencia. Cuando miramos el perfil lipídico, vemos que los ratones alimentados con las dietas ricas en grasas monoinsaturadas, aquí sí hay diferencia entre el aceite rico en compuestos polifenólicos porque el colesterol total es más bajo todavía que los animales alimentados en las dietas ricas en grasas monoinsaturadas, el colesterol LDL es más bajo, las HDL son más altas, es decir, las dietas ricas en grasas monoinsaturadas mejoran el perfil lipídico, pero si el aceite rico en compuestos polifenólicos, esa mejoría es aún mayor. Bien, y entonces continuamos con nuestro estudio y dijimos, bueno, vamos a mirar el daño hepático. Miramos la presencia de fibras de colágeno con la tinción Zero-Red y la presencia de acúmulo de grasa con la tinción Oil-Red. Entonces, pues podemos ver, por ejemplo, aquí está cuantificado el número de células positivas Zero-Red, o nuevamente los hígados de los ratones alimentados con grasas monoinsaturadas pues tenían menor cantidad de fibras de colágeno y el acúmulo de grasas, si nos vamos incluso, aquí sí había una diferencia clara en los ratones alimentados con el aceite rico en compuestos polifenólicos, que veis que el hígado es casi similar al de un animal control. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el daño a nivel hepático era menor. Y cuando lo miramos también aquí, miramos la expresión de un marcador que es GATA4. El GATA es un factor de transcripción que forma parte de una familia que son 6 grandes grupos. Y nosotros, pues hace unos años, también en colaboración con el grupo Manuel Romero, demostramos que cuando se produce un insulto químico al hígado, se activa la expresión de este factor de transcripción en las células estrelladas y esto inicia una serie de mecanismos de reparación y digamos, de enlentecimiento o incluso de parada del avance de la fibrosis. Bien. Pues, ¿qué pasa? Pues igualmente, cuando miramos la presencia de fibra de colágeno, tanto con Zero-Red como buscando el propio marcador de colágeno, vemos que los ratones alimentados con las grasas monoinsaturadas tienen menos cantidad de colágeno y hay una diferencia con el oleáster y con el aceite rico en compuestos polifenólicos. Cuando miramos la minina, o marcador también de daño, pues igualmente las grasas monoinsaturadas producen un menor efecto y cuando miramos la expresión de GATA4, vemos como en el aceite oleáster con respecto al aceite rico en compuestos polifenólicos con respecto a las grasas saturadas, pues hay una diferencia significativa. Es decir, hay menor daño hepático en los animales alimentados con grasas monoinsaturadas, una dieta rica, y incluso cuando el aceite es rico en compuestos polifenólicos, pues los mecanismos de reparación pues funcionan mejor. Cuando hacemos un estudio histopatológico utilizando el índice SCORE-NAS, también vemos lo mismo. Vemos que en los animales alimentados con dietas ricas en grasas monoinsaturadas hay una diferencia significativa y en este caso el aceite rico en compuestos polifenólicos, la diferencia es incluso significativa con el aceite no rico en compuestos polifenólicos, es decir, el índice de NAS marca una diferencia de menor daño hepático. Y entonces seguimos estudiando y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa en la expresión de ciertos marcadores que tiene que ver con estos procesos a nivel del hígado. Entonces miramos la CD36, es una traslocasa de ácidos grasos de cadena larga. Obviamente, aunque no sabes por qué aquí hay más diferencia con respecto a las dietas ricas en grasas saturadas, pero el ácido leico, los animales están siendo alimentados con una dieta rica en ácido leico. El ácido leico es un ácido graso de cadena larga, por lo tanto, el que haya un incremento en las traslocasas de ácidos grasos de cadena larga, pues no pasa nada. O sea, entra más ácido graso de cadena larga, y en este caso, más oleico. Cuando miramos la adiponutrina es un gen que codifica para una proteína que es una lipasa de triglicéridos, y que se ha visto que mutaciones en la adiponutrina incrementan la cantidad de acumulación de grasa en el hígado hasta un 70% más y aumenta el riesgo de inflamación crónica y de fibrosis en 3 veces en pacientes, pues vemos que en los animales alimentados con las dietas ricas en grasas monoinsaturadas, pues hay un incremento en la expresión de esta adiponutrina. Y cuando miramos
el papar gamma, que forma parte de la familia de los receptores activados de proliferación de peroxisomas. Concretamente, el papar gamma es un sensor de los niveles de ácido graso y entonces lo que ayuda es bueno, pues interviene en procesos de metabolización de los lípidos, estrés oxidativo, inflamación y, en cierto modo, ayuda a bloquear los efectos fisiopatológicos de las consecuencias metabólicas, pues, aunque no vemos una diferencia significativa, sí vemos un incremento en los animales alimentados con el aceite rico en compuestos polifenólicos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y esto por qué pasa? Entonces lo que hicimos es, nos acordamos de Grande Cobian, que decía que somos lo que comemos, y entonces lo que hicimos fue, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con la composición de ácidos grasos y de triglicéridos en el hígado, en los hepatocitos. Y entonces aquí está el estudio que hicimos, el contenido total de lípidos, de ácidos grasos y triglicéridos, lípidos totales no cambia, no es significativo, aunque en los animales alimentados con el aceite rico en compuestos polifenólicos es más bajo, pero no es significativo. Si nos vamos a los ácidos grasos no cambia, pero sí hay una diferencia en la cantidad de ácidos grasos monoinsaturados, hay una diferencia significativa en la cantidad de ácido oleico, hay una diferencia significativa en las trioleínas, es decir, los triglicéridos formados por 3 ácidos grasos, y en las dioleínas, es decir, los animales que están alimentados con dietas ricas en grasas monoinsaturadas, en sus hígados hay más cantidad de ácidos grasos de tipo oleico, así como sus correspondientes triglicéridos y diglicéridos. Dijimos, bueno, ¿y esto qué hace? Porque esto tiene que hacer algún efecto. Entonces empezamos a hacer estudios de proteómica y vimos que había un cambio en una serie de rutas proteómicas. Cuando uno hace los correspondientes nudos utilizando el programa IPA, pues bueno, ve fundamentalmente que hay afectadas rutas que tienen que ver con el metabolismo de los lípidos, con el catabolismo, la concentración de ácidos grasos, colesterol, concentración de triglicerol, y también rutas que tienen que ver con la aparición de hepatomegalia y sobre todo con la proliferación de las células hepáticas estrelladas. Y entonces, bueno, pues estamos en ello. Y ahora voy a contar unos datos preliminares del otro modelo, de este modelo que lo que hace es que desarrolla una fibrosis mucho más rápida, el modelo Leiden negativo, en presencia de una dieta rica en grasas. Es un modelo bastante bueno para desarrollar fibrosis siguiendo un mal estilo de vida, y entonces aquí nos llamó sorprendentemente la atención. Si os fijáis, el triangulito hacia abajo es el aceite rico en compuestos polifenólicos, que aquí, como hemos dicho, la cantidad de compuestos con actividad antioxidante que tiene es mucho más alta que la anterior. Y como ya se ha comentado antes, los compuestos con actividad antioxidante pueden tener un efecto dual, y más no es mejor. Porque aquí lo que nos estamos encontrando es que en estos animales, cuando están alimentados con un aceite de oliva muy, muy rico en compuestos polifenólicos, esto es una curva de tolerancia oral a la glucosa. Lo que hacemos a los animales es inyectarles 2 gramos de glucosa por kilo de peso e ir midiendo la glucemia desde ayunas en las largas 2 horas. Esto lo que mide es la función endocrina y en definitiva el daño de la célula beta. Pues vemos que estos animales tienen una peor respuesta y además generan una mayor resistencia a la insulina. Pero es más, cuando miramos las transaminasas, vemos que los animales alimentados con estos aceites tan ricos en compuestos... Bueno, ya he dicho que el modelo funciona muy bien y el incremento de transaminasas con las dietas ricas en grasas, incluso a las 8 semanas ya es claro. Estamos haciendo los cortes histológicos a las 4 semanas, a las 8 semanas, a las 12 semanas, pero nos llama la atención esto. Es decir, este aceite tan rico en compuestos polifenólicos, es decir, estos compuestos polifenólicos en exceso parece que están haciendo un daño en el hígado. Y además que en los cortes que estamos viendo de daño hepático es mucho más evidente. En definitiva, lo que aquí proponemos nosotros es que no es lo mismo una dieta rica en grasas saturadas que una dieta rica en grasas monoinsaturadas. Es decir, si uno parte de la base de que el perfil de los lípidos parece ser que sí es importante. En segundo lugar, los lípidos que nosotros tomamos en nuestra dieta se incorporan a las membranas y al interior de los hepatocitos. Esos ácidos grasos, además de incorporarse a eso, inducen cambios en la expresión de los programas genéticos y en la expresión de las proteínas que son codificadas por esos programas genéticos. Y eso, a su vez, pues hace que haya una activación de los programas de regeneración y una menor inflamación crónica de bajo grado, un menor daño
hepático y una menor inflamación, tanto a nivel del tejido adiposo que se comunica con el tejido hepático, como directamente a nivel del tejido hepático. Gracias. He tratado de ser breve y rápido. Buenos días, enhorabuena por la presentación, ha sido Gracias. muy buena, fantástica. Bueno, he visto que es muy interesante el dato que ha mostrado que el aceite de oliva regula la expresión del gen que codifica para adiponutrina, ¿no? Esto en relación en el contexto de pacientes con hígado graso que tienen mutación en el gen, ¿cómo lo relaciona en cada cara a un fenotipo, ¿no? Las personas que están, si una dieta con aceite de oliva les puede perjudicar porque generalmente tiene una ganancia de función la mutación en la adiponutrina, ¿no? Entonces, ¿cómo interpreta esos datos? Bueno, los polimorfismos del gen de la adiponutrina, creo que el más caracterizado es 1148, me parece recordar, ¿no? Obviamente influyen en esto. Aquí habría que hacer, que es lo que nosotros proponemos, hacer un ensayo de intervención nutricional en los pacientes en función de esto. Habría que ajustar las dosis de aceite de oliva, pero hasta que nosotros no hagamos claramente, nosotros lo que sí vemos es que hay un incremento, una regulación de la expresión del gen de la adiponutrina y además se repite. De cara a pacientes que tienen mutación y tienen una mayor activación en la función enzimática, obviamente que está asociada con una mayor progresión del daño de la enfermedad, es un dato que es al menos interesante, ¿no? Eso, la verdad es que yo no conocía este gen y fue Manolo el que me dijo, ¿por qué no probáis esto? Y fue por lo que decidimos hacerlo. De todas formas, la activación, o sea, el genotipo dañino, el genotipo GG, tiene menor actividad PNPLA3. Exacto, O sea, la adiponutrina protege de forma, ¿sabes? O sea, que este incremento de ARN mensajero es un efecto beneficioso. Sí, vamos, por supuesto, porque como siempre ha sido un gen que sale perfectamente en el GWAS, pero nadie tiene muy claro todavía qué es lo que hace, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros, por ejemplo, cuando intentamos mirar la expresión proteica, encontramos siempre menos niveles de proteína en el gen mutado, ¿no? Pero bueno, también eso cómo se traslada a las vías metabólicas está por definir, ¿no? Pero me parece muy interesante. Ya aprovecho, ¿puedo? Me ha sorprendido, Fran, el tema de los polifenoles, ¿no? Como todo lo bueno en medicina tiene dos caras, ¿no? La buena y la mala, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar el efecto beneficioso sobre la esteatohepatitis y el acúmulo de grasa y un efecto negativo en un modelo de fibrosis? El acúmulo de... O sea, cuando utilizamos el aceite de oliva rico en polifenoles, somos capaces de disminuir la infiltración grasa en el ratón y que haya menos inflamación y menos ballooning. Pero, en cambio, cuando utilizamos el modelo de fibrosis, ¿no? El darle el aceite de oliva rico en polifenoles empeora la situación hepática, ¿no? Claro, nosotros pensábamos en un principio que era por el modelo de fibrosis en sí, pero no lo es, porque todos los animales en el modelo de fibrosis están alimentados con las dietas ricas en grasas monoinsaturadas y parece ser que en este modelo de fibrosis las dietas ricas en grasas monoinsaturadas también protegen. Lo que no protege es este incremento tan alto de compuestos polifenólicos. Por la razón que sea, este exceso de compuestos polifenólicos está activando una serie de programas genéticos que favorecen la fibrosis, que es lo que estamos tomando muestras de hígado, estamos haciendo microarrays y que es todo esto lo que estamos mirando. Muchas gracias. Jordi, ya la última pregunta. Bueno, yo no sé si a Manolo me ha pillado la pregunta, Fran. Yo te quería... Me ha parecido en la histología que las dietas L y OL disminuían el grado de esteatosis, pero no sé... Sí, disminuyen el grado de esteatosis. Que me choca un poco que esta mejoría en el grado de esteatosis se asocie con una mayor resistencia a la insulina, vamos, un efecto deleterio. No, es que eso no lo he mostrado aquí. Nosotros tenemos otra parte del estudio donde medimos la resistencia a la insulina, medimos el daño sobre la célula beta, medimos la apoptosis, medimos la diabetes, e igualmente hay una menor resistencia a la insulina, hay una menor obesidad, hay una menor muerte de célula beta, es decir, el mecanismo va por las dos vías. Yo no sé si, en principio pensábamos porque los animales eran más delgados, pero los animales, aunque son significativamente más delgados, siguen siendo claramente obesos. Es decir, que estas grasas monoinsaturadas actúan sobre
la vía de la célula beta, incluso miramos digamos lo que es toda la vía de señalización de la insulina, IRS1, IRS2, y vemos como la activación es menor, es decir, que hay una menor resistencia a la insulina, hay un menor daño en célula beta, hay una menor inflamación en la célula beta y, por otro lado, en el hígado ocurre un proceso parecido. Bien, tenemos que terminar. Muchas gracias y felicitaciones a los ponentes por la calidad de sus presentaciones y a todos vosotros por estar aquí. Muchas gracias. Gracias.